Buen día para todos. Mi nombre es Gerardo Flores, especialista en seguridad y salud en el trabajo. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la conformación y funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o vigía de seguridad y salud en el trabajo en su efecto dependiendo del número de trabajadores. Antes de hablar sobre el tema del COPAS, cómo se conforma, cuáles son los roles y responsabilidades, es importante tener en cuenta algunas definiciones como de qué es un peligro, qué es un riesgo, qué es una condición insegura, qué es un acto inseguro, qué es un accidente de trabajo, un incidente, una enfermedad laboral. Pues para empezar hablamos de que el peligro es una fuente, situación con potencial de causarle daño al humano, el deterioro de salud o la combinación de estos, y que el riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra, o sea, ya se materializó, ya hubo una consecuencia, ya hubo una severidad, ya hubo un daño para la salud del trabajador. Y la mejor forma como de demostrarlo o de saber cuándo es un peligro y cuándo es riesgo, pues es esta. Miramos aquí con ejemplo de unas imágenes. Entonces, si hablamos que el peligro es fuente de acto situación, pues aquí queda muy claro un ejemplo que en esta parte pues ya hay un peligro que puede ser es una fuente, que en este caso sería pues una sierra sin fin, y pues el riesgo podría ser ya sufrir algún tipo de amputación o corte, ¿sí? Si vemos la segunda imagen, vemos que es un peligro visto como un acto, que es una persona pues corriendo por las escaleras, que tiene la probabilidad, o sea, el riesgo es la probabilidad de sufrir algún tipo de caída, ¿sí? A nivel o a distinto nivel, que le pueda ocasionar a la persona algún tipo de esguince, fractura, trauma. En la tercera ya vemos que la persona tuvo una lesión, o sea, ya es un riesgo, una lesión en parte de espalda por la inadecuada manipulación de una carga, en este caso sería pues por arrastre. La persona tiene ya una lesión, ya hablamos de un riesgo. Aquí vemos un peligro, pues se están utilizando, digamos, en el trabajo en alturas, andamios que no son certificados, pues la persona se encuentra en último nivel, no tiene líneas de vía, no tiene sistema de protección contra caídas. Y aquí en el izaje de carga, pues vemos que aquí, en este caso, hay una persona que ya sufre una lesión por la inadecuada, digamos, la manipulación o posturas inadecuadas para manipular una carga. Ya hubo una lesión en la espalda y la persona que se encuentra en esta parte, ese lugar, pues está en el perímetro de línea de fuego del izaje de la carga. Entonces vemos pues riesgo, peligro, aquí ya un peligro, aquí un peligro y aquí ya hubo un riesgo porque ya se materializó, ya hubo una consecuencia, ¿sí? Que ya la probabilidad se materializó. Todo tipo de trabajo, sea administrativo o sea operativo, pues tiene sus riesgos y tiene sus peligros y sus posibles riesgos. ¿De qué depende de que el riesgo se materialice? Depende pues de las medidas de control que esté implementando la organización. Medidas de control que están focalizadas a intervenir esos actos y esas condiciones inseguras. Actos pues ya es lo que el ser humano como tal, la persona, pues pueda cometer, ya es una decisión humana o las acciones humanas, y condiciones pues hacen parte del medio y son aquellas que pueden ocasionar en algún momento pues accidentes de trabajo. Entonces hay que hacer intervenciones tanto en los actos como condiciones, de lo cual pues si no hacemos intervenciones en esos actos y condiciones, a esos peligros ya identificados, pues se nos pueden materializar los dos riesgos contemplados por la norma. ¿Cuáles son? Pues accidente de trabajo y enfermedad laboral. Entonces es bueno tener en cuenta pues las definiciones de accidente de trabajo. Cuando hablamos de accidente de trabajo nos lo nombra la 1562 de 2012, artículo 3 más exactamente. Es una definición que dice que accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional, psiquiátrica, invalidez o la muerte, ¿sí? Entonces hablamos con causa y con ocasión, pero también establece en la norma unos criterios o unos ítems que debe tener uno en cuenta también, porque se pueden considerar accidentes de trabajo. Se puede considerar también accidente de trabajo cuando se esté en ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas del trabajo. Ejemplo, si es su jefe inmediato, la persona que lo, digámoslo así,
usted que le debe obedecer unas órdenes, hay subordinación laboral. Entonces, si usted le pone a hacer o le autoriza a hacer una tarea, independientemente si es fuera del lugar de trabajo o fuera de las horas laborales, le pasó algo al trabajador, ¿se considera accidente de trabajo? Sí. También se puede considerar accidente de trabajo cuando el empleador o contratante le suministre a sus trabajadores, digámoslo así, traslado o medio de transporte desde la casa hasta el centro de trabajo. Si en ese transcurso o ese trayecto llega a pasar algún tipo de accidente, es considerado accidente de trabajo también. Ya es diferente que una persona se transporte en su vehículo desde la casa hasta su empresa y pasa algún tipo de evento, pues se le considera accidente de origen común. Cuando estamos en ejecución de ejercicio de función sindical, ¿qué es de ejercicio de función sindical? Pues que dentro de la empresa está creado, formado, tiene permiso por parte del empleador, el sindicato, y es el día, digámoslo así, que deciden hacer algún tipo de marcha, protesta, y los de la empresa, el sindicato, desea ir a la marcha. Entonces ahí están en función sindical un permiso, pero entonces los permisos tienen sus horas establecidas. Ejemplo, si es de 8 al 12 del mediodía, entonces el sindicato o está en función sindical en un permiso sindical desde las 8 hasta las 12 del mediodía. Si quizás de pronto pues a esas personas se le informa a la ARL quiénes van a ir con su respectivo nombre de cédula, nombres. Si llega a pasar algo de las 8 a las 12 estando en esa función o en ese permiso de función sindical, se considera accidente de trabajo. Ahora, si es que quizás de pronto se les dio el permiso, pero fueron a hacer otros tipos de actividades diferentes para la cual se les dio el permiso, ya se considera accidente de origen común. También se considera accidente de origen laboral cuando la actividad digámoslo así, la organización organice o ejecute algún tipo de actividades recreativas, deportivas, culturales. Está establecido que la organización es la que las está realizando. Entonces siempre hay que tener en cuenta que como empresa debemos informar a la ARL de quiénes son los que van a asistir a la respectivo evento organizado por la empresa. Diferente es a que quizás de pronto entre colaboradores de la organización, trabajadores, se adecue algún tipo de espacio para hacer algún tipo de evento y que cada quien sea el que llegue al sitio. Cuando pasa así ese tipo de situaciones es de origen común. ¿Qué diferencia hay entre origen común y origen laboral? Origen común, pues lo cubre todo lo que son prestaciones asistenciales, llámese médico, llámese intervenciones quirúrgicas, todo lo que sea medicina, lo cubre la EPS, y todo lo que son prestaciones económicas, llámese pensión por invalidez, pensiones a sobrevivientes, lo cubre el fondo de pensiones. Cuando es de origen laboral, lo cubre es la ARL. La ARL es el que le presta a la persona las prestaciones económicas y asistenciales que sean las pertinentes para atender pues como tal el accidente. Luego vamos a una definición también de qué es un accidente grave. Lo establece la 1401/2007 del artículo 3. Establece que accidente grave es cuando cumple con algún tipo de estas, por ejemplo el mecanismo o el tipo de lesión se encuentra dentro de estas categorías, pues la persona o se considera que hubo un accidente grave. ¿Cuándo es accidente grave? Un ejemplo, cuando hubo amputación de segmentos corporales, fractura de huesos largos como fémur, tibia, peroné, húmero, radio, cúbito, trauma craneoencefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas en manos, tales como aplastamientos, quemaduras, lesiones severas en columna vertebral, lesiones oculares, lesiones que comprometen la capacidad auditiva. Hay que tener en cuenta que cuando suceden accidentes graves, también, además de hacer la investigación o el reporte como tal a la ARL en los 2 días hábiles, se debe hacer una investigación del accidente y enviarlo a la ARL en los 15 días hábiles sucedido el accidente, para que ésta haga sus respectivas sugerencias en cuanto a qué plan de acción debe hacer la empresa, y se debe enviar copia de la investigación a la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo. Las investigaciones de estos accidentes deben estar firmadas
por un especialista con licencia vigente de seguridad y salud en el trabajo. Ya pues estamos a la deriva de que pues, cuando ya se envíe la investigación correspondiente, se presente o no la visita de algún inspector del Ministerio de Trabajo a nuestra organización. Y un incidente después no sucedió ningún tipo de lesión al trabajador ni afectación en las instalaciones, pero ya tuvo potencial de generar algún tipo de lesiones y hay que hacer intervenciones. Hay que determinar qué se puede hacer para que no sea, digámoslo así, una amenaza latente que en ocasiones nos pueda generar un accidente grave o mortal. Tenemos también pues la parte de la enfermedad laboral, lo establece la 1562 de 2012 del artículo 4. La enfermedad laboral está establecido que es pues la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad o a las que el trabajador se ha visto obligado a laborar. Tanto en la parte de accidentes de trabajo como enfermedad laboral siempre existe lo que llamamos nosotros o lo que se llama siempre en el ámbito laboral como nexo causal. Nexo causal, o sea, ¿qué fue lo que llevó a que se pudiera presentar? ¿De dónde? ¿Cuál fue la raíz? Si se determina quizás de pronto que hubo alguna enfermedad que no está relacionada dentro de la tabla de enfermedades laborales, pero que si el nexo causal tuvo que ver con el tipo de patología, ¿se puede considerar enfermedad laboral? Sí. Un ejemplo de esto es el siguiente. Hablemoslo así, una persona que sea la secretaria de una oficina, ¿sí? Atiende a público normalmente, entra de 6, cuando llega a las 6:30 de la mañana, la persona pues no tenía tiempo ni para desayunar ni para hacer sus actividades normales de descanso, trabajaba hasta las 12:30, solamente 5 minutos para su almuerzo y así seguía hasta las 7 de la noche. Era consecutivo, frecuente hacerlo en la jornada laboral y en toda la semana. Pues de pronto esta persona presentó algún tipo de gastritis crónica que se derivó en algún tipo de cáncer. Entonces, en primer lugar se considera accidente común, pero se averiguó dentro de la investigación que el nexo causal fue derivado de pues una actividad o la parte laboral. Entonces, en esos casos sí es enfermedad laboral cuando se determina el nexo causal. Bien, porque es bueno tener en cuenta este tipo de definiciones, porque como miembros del COPAS pues vamos a ser partícipes de la investigación de accidentes y enfermedades laborales. Pero entonces, al entrar en materia ahora sí en la parte de qué es el COPAS. COPAS es Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se considera paritario porque tanto como representantes de los trabajadores como el empleador es en la misma proporción. Están encaminados a que primero a divulgar actividades de seguridad y salud en el trabajo en el interior de la empresa. Son promotores en la parte de la promoción de seguridad y salud en el trabajo, son los que hacen vigilancia, llevan a cabo las inspecciones, promoción de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa. La norma que nos rige en cuanto a la parte de, digamos así, antecedentes normativos, cómo se forma, qué funciones tenemos, pues lo establece la 2013 de 1986, donde en el artículo 1 primero establece que es obligación de todas las empresas conformar un comité de seguridad y salud en el trabajo, que la empresa debe pues, brindar o conformar varios comités, ¿sí? De acuerdo al cumplimiento de la resolución, dependiendo si tienes varios centros. Debe nombrar el trabajador, el empleador es el que nombra al representante al comité, y el empleador designa pues al presidente del Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo. Cuando los empleadores nombran a sus representantes, lo hacen a través de votación libre, ¿sí? Por votación. Hay una lista de inscripciones, las personas deciden inscribirse para pertenecer al COPAS, y ya pues por votación se elige quién van a ser los representantes de los trabajadores. ¿De qué depende? ¿Cuántos deben conformar el COPAS? Depende del número de trabajadores para determinar los representantes. Entonces, si hablamos que hay una empresa, una organización que tiene 10 a 49 trabajadores, puede ser elegir a uno con sus respectivas partes, o sea, un representante de los trabajadores y uno el empleador
con sus respectivos suplentes. De 50 a 499, 2 con sus respectivos suplentes. 500 a 999, 3 con sus respectivos suplentes. Y más de entre 1000 o más trabajadores, 4 por ambas partes con sus respectivos suplentes, ¿sí? Las empresas con menos de 10 trabajadores lo establecen la norma que deben tener un vigía ocupacional, un vigía de seguridad y salud en el trabajo que hace las mismas actividades o tiene las mismas funciones y responsabilidades que los miembros del COPAS. Pues lo hablábamos anteriormente, el trabajador o empleador nombra a sus propios representantes. El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues cuando ya hay su acta de conformación, determinan quién va a ser el secretario, quién es el que lleva las actas, y pues se da como apertura como tal al funcionamiento o al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué funciones? Pues cada uno tiene sus funciones, roles y funciones. Funciones como el empleador, primero hablamos de que es el que designa el representante del comité. Él promueve y facilita los espacios para las elecciones, nombra al presidente, es el que proporciona los medios necesarios para el normal desempeño, estudia las recomendaciones emanadas por el Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo. Como trabajadores, pues son aquellos que implementan o reglamentan las instrucciones ordenadas por el empleador, informan al comité las situaciones que se puedan presentar en cuanto a seguridad y salud del trabajo, cumplen con las normas de medicina, higiene y seguridad industrial en el trabajo y eligen a los representantes del comité. ¿Qué funciones tenemos como los miembros del COPAS? Primero, pues como miembros del COPAS estamos llamados a proponer y participar en aquellas actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, adopción de medidas que procuren mantener la seguridad y salud en el trabajo en lugares o ambientes de trabajo ya establecidos, hacer vigilancia, colaborar en el análisis de causas de accidentes y visitar periódicamente lugares de trabajo para hacer inspecciones tanto de ambientes como máquinas, equipos o aparatos que se estén utilizando en los diferentes tipos de procesos en la organización. A grosso modo, pues aquí podemos ver qué es lo que está llamado a hacer el COPAS, cuáles son las funciones y responsabilidades que tenemos como miembros del COPAS. Entonces, en primera medida, pues promover y capacitar. Segunda, participar en la investigación de accidentes y enfermedades laborales, hacer vigilancia y realizar inspecciones planeadas en la empresa, ¿sí? ¿Cuánto debe reunirse? Pues el COPAS establece la norma que siempre debe reunirse en caso de carácter extraordinario, o sea, cuando se presenta algún tipo de evento, algún tipo de enfermedad, de accidente de trabajo, de los 5 días siguientes a la ocurrencia del hecho, y como mínimo, pues por lo menos una vez al mes, digámoslo así, en la empresa y durante el horario de trabajo se debe reunir. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo era lo que establecía la resolución 2013, pero el decreto 1295 del 94 establece en el artículo 63 que el empleador pues proporcionará como mínimo 4 horas semanales dentro de la jornada normal de trabajo para que los miembros del COPAS pongan en funcionamiento o hagan actividades inherentes al COPAS, o sea, que tengan que ver con las actividades del COPAS. Estas 4 horas es bueno saberlo y tenerlo en cuenta, que no es para reunirnos en una mesa para decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer? No se presentaron accidentes, no. Esas eran esas actividades que hablamos anteriormente de promoción, de prevención, inspecciones, qué capacitaciones se pueden realizar, qué tipo de actividades podemos llevar a cabo de acuerdo a lo solicitado o a lo sugerido por los trabajadores, en este caso como miembros o pertenecientes en cuanto a representantes de los trabajadores, y el periodo en que pues estamos como miembros del COPAS. La norma nos dice, el 1295 del 94, es que se aumenta a 2 años el periodo de los miembros del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. ¿Listo? Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo. En ocasiones se ha presentado que en algunas organizaciones
Hay grupos de trabajadores que cuando se ponen digámoslo así, para la lista para inscripciones a elecciones de miembros del COPAS, pues ninguno desea pertenecer al COPAS. No lo vemos como una iniciativa de participación que tenemos los trabajadores en este caso. Entonces decimos no, es que ninguno quiere pertenecer a los miembros del COPAS. Cabe resaltar que pertenecer a los miembros del COPAS es una obligación. ¿Por qué? Porque lo establece el 1072 de 2015 en el artículo 224610, que dice: responsabilidad de los trabajadores, ítem 6, participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. El COPAS es un objetivo del sistema de gestión, por lo tanto pues no podemos tomar la iniciativa de decir de que no vamos a pertenecer. Pues debemos por norma pues hacer partícipes de este tipo de espacios que se nos pueda brindar. ¿Qué es lo que le digo yo a las organizaciones? Pues tener como iniciativa que los trabajadores veamos esto como un mecanismo de participación, donde cada uno pues brindemos esos espacios para que se pueda hacer las actividades como se deben de hacer. Tener en cuenta también que como miembros del COPAS debemos hacer o cursar las 50 horas virtuales, las 50 horas del curso de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de que podamos entender qué es lo que estamos llamados a hacer durante como miembros del comité, en qué podemos participar y qué es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Las actas de las reuniones, también a tener en cuenta quién es el que las lleva. Las actas de las reuniones es el secretario, es el que está encargado de cómo llevar las actas. Siempre que se haga una reunión se debe presidir, orientar, digámoslo así, un acta de reunión. Cuando se plasme las acciones que se van a hacer, qué tipo de actividades se van a hacer con sus respectivos responsables y fechas, es bueno que el presidente, quien es el que lleva o es el emisor que lleva todo ese tipo de sugerencias establecidas o dadas dentro de la reunión, es el que lleva las sugerencias al empleador, para que éste mire o determine la viabilidad de hacerlas o no hacerlas dependiendo de las necesidades que se tengan como organización. Se debe tener en cuenta que se debe tomar o hacer verificación de asistencia, tomar las notas necesarias, llevar un archivo referente a este tipo de actas, y como mínimo que debería tener, aunque la norma no lo establece en sí, que debería contener un acta, pero aquí vamos a ver un ejemplo de qué tipo de ítem o criterios debería tener o tocarse en un acta de los miembros del COPAS. Primero, el acta debe estar compuesta de un llamado a lista, verificación del quórum, una lectura del acta anterior, una revisión del cumplimiento y responsabilidades de las actividades establecidas en la reunión anterior. Se debe tener un desarrollo de los contenidos, una definición de fechas próximas a la reunión, un fin de la reunión, y una parte muy importante es que dentro del acta tengamos un espacio donde estén establecidas las sugerencias del empleador. Como lo hablábamos anteriormente, el empleador es el que determina si las sugerencias dadas son las mejores. ¿Dónde lo dice? Lo vemos aquí en esta parte donde dice funciones de empleador. Importantísimo, dice que es el que estudia las recomendaciones emanadas del comité y determinar la adopción de medidas más convenientes e informarle las decisiones tomadas. Entonces, por eso las actas del COPAS deben tener ese tipo de espacios dentro del acta para que puedan ser estudiadas por el empleador. En cuanto a las inspecciones, tener muy en cuenta que las inspecciones pueden ser planeadas o no planeadas. Lo ideal es una inspección es determinar aquellas condiciones o actos inseguros que nos puedan presentar algún tipo, generar o facilitar la ocurrencia de accidentes, ¿sí? Entonces yo identifico, el propósito es identificar
problemas potenciales posteriores al diseño, identificar deficiencias de los equipos, detectar actos inseguros, percibir el efecto que producen los cambios, determinar la eficiencia de las acciones correctivas, si lo que se hizo está bien. Entonces ya hacemos como seguimiento, realizar una evaluación de desempeño, levantamiento. Entonces normalmente podemos para identificar actos y condiciones inseguras y para identificar el efecto que producen pues en los cambios. Entonces, una inspección que puede hacer miembros del COPAS: inspeccionar como miembros del COPAS extintores, elementos de atención de emergencias, que otro sea el que esté dedicado pues a la parte locativa, que otro sea el que inspeccione como tal la parte comportamental, si es digamos son actividades críticas, puede determinar que como los trabajadores estén o no están realizando ese tipo de actividades o cumpliendo los estándares de seguridad. Entonces lo ideal es que como miembros del COPAS no es reunirnos siempre es en un escritorio, sino hacer actividades que promuevan la seguridad y salud en el trabajo, actividades que estén enfatizadas a suplir o a intervenir esas necesidades que se tengan dentro de la organización, con el fin de mejorar los ambientes de trabajo, para poder hacer intervención de tal manera que no se presenten los accidentes o si se presentan los accidentes o enfermedades laborales que se pueden presentar, pues el grado de severidad sea mínima, debido a que los controles intervenidos o los que se están haciendo los controles para poder hacer intervención ante ese tipo de situaciones, esos peligros, pues sean los mejores. Siempre buscar la mejor eficiencia para que llevemos a cabo una medida de control eficiente al tema. Pueden ser informales o planeadas. Planeadas ya se tiene una verificación, una lista de chequeo, podemos en puntos críticos o generales, y cuando ya tengamos nosotros, digámoslo así, el resultado o ya haber hecho el levantamiento y haber determinado algunos hallazgos de acuerdo a las inspecciones realizadas, pues hay que garantizar primero que se haga una intervención, ¿sí? Que las acciones correctivas que se planteen pues se den cumplimiento, hayan unos responsables y que se le dé cumplimiento dentro de las fechas establecidas. Es importante que prioricemos de acuerdo a la condición, digámoslo así, encontrada. ¿Qué norma nos dice en cuanto a esto? Pues la norma, la NTC 4114, que es la norma técnica colombiana, establece, digámoslo así, por clases la prioridad y el grado de acción que debemos tener. Entonces está desde la clase de A a C, y cuál es el potencial de pérdida en caso de. Entonces ahí sabemos nosotros el grado de acción, dependiendo si es inmediato, pronta o posterior. ¿Cómo podríamos como miembro del COPAS hacer esto, digámoslo así, un informe después de haber hecho una inspección planeada o informal en nuestra empresa? Entonces, un ejemplo para las inspecciones planeadas, la NTC nos establece en el anexo B un modelo formato para presentar un informe de inspecciones, que está dado pues de la siguiente manera: la fecha en que se realizó, quién fue el responsable, el número, el valor que se le dio de acuerdo al criterio de la condición reportada, ¿sí? La acción correctiva a seguir, cuál es, quién va a ser el responsable, cuál es la fecha asignada para darle cumplimiento, y las observaciones que tengan que pues ser dadas son necesarias para este tipo de intervenciones. Entonces lo ideal es que le demos cumplimiento lo más pronto posible, que las reuniones como tal como COPAS no sean para ir dilatando, digámoslo así, las medidas de intervención. Entonces no se pudo hacer en la nueva reunión que se tiene del COPAS, entonces está mirando cómo aplazar esa medida de intervención. Lo ideal es que las medidas de intervención tienen que ser prontas, ¿sí? E inmediatas cuando sean críticos los hallazgos encontrados, con el fin de no facilitar la ocurrencia de accidentes de trabajo, y pensar que como miembros del COPAS nuestro fin es la promoción de la seguridad y salud en el trabajo. Espero pues que nos haya quedado claro como tal cuáles son las funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dadas pues ya las intervenciones, quiero decirle a ustedes que muchísimas gracias. A su grupo de WhatsApp llegará un link para que presenten la respectiva evaluación,
y es importante tener en cuenta que solamente se puede presentar una sola vez, y con la líder de seguridad y salud del trabajo pues se le enviarán los respectivos resultados que sean pues los que arroje después de la evaluación realizada por cada uno de ustedes. Quiero agradecerles a todos ustedes por su atención. Muchísimas gracias, muy amables.